¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Damos inicio a lo que sería este cuarto encuentro del curso de electricidad domiciliaria 2021. Como le comentaba hace un instante a los compañeros, vamos a estar haciendo un repaso de los ejercicios. Vamos a hacer un repaso también de lo que fue la clase anterior. Y como tema nuevo, vamos a ver un poquito lo que son las distribuciones, las nomenclaturas para la distribución eléctrica, que tiene que ver con el tema de el esquema, ¿sí? Que se denomina esquema IT para las distribuciones de red eléctrica domiciliaria. Así que bueno, ahí siguen ingresando compañeros. Yo sigo pasando el enlace de la asistencia por el chat. No se olviden, importante tener el tema de la asistencia. Hasta ahora 12 de 21 personas están completando la asistencia del día de hoy. Bueno, entonces arrancamos nomás. ¿Estamos listos? ¿Todo listo? ¿Todos atentos? Sí, profe. Buenísimo. Bien, vamos por lo primero, ¿sí? Recordemos que en clases anteriores le había comentado que para aquellos que querían profundizar más la parte práctica, le iba a dar en el Classroom, yo le iba a dejar unas actividades, unos pequeños problemitas para que lo puedan resolver. Bueno, la idea de ahora es poder resolver esos ejercicios que le va a servir, y acá lo voy a poner, que le va a servir a ustedes a modo de repaso. Ustedes cuando ingresan al Classroom, ¿ven? Tiene un área que se llama trabajo de clase. Inicialmente cuando ustedes ingresan con su cuenta le aparece la presentación, ¿bien? En la presentación ustedes van a ver que hay una segunda pestaña que dice trabajo de clase. Justamente allí, bueno, ahí tiene un mensaje de bienvenida. Podrán observar que se le ha ordenado tema por tema, encuentro por encuentro, ¿sí? Lo que vieron en el primer encuentro, en el segundo, y Profe, sus respectivos ahí ejercicios. pide el link. ¿Cómo? Ahí están solicitando el link para ingresar. Perfecto, ahí le estoy enviando. Gracias. Bien, entonces le decía que en cada encuentro se va subiendo aquí al Classroom con el material. Van a ver que está tanto el material, las diapositivas, los ejercicios y también las clases grabadas. Bien. Entonces tienen ya todo el material completo para que ustedes puedan tener disponibilidad a la hora de repaso y también como material de consulta para cuando quieran profundizar o volver a retomar algún tema. Entonces, lo que vamos a hacer primero es un repaso de la ley de Ohm. Para hacer este repaso, vamos a hacer el ejercicio que quedó planteado en esta tarea. Vamos a ver qué entregaron acá los compañeros, ¿sí? De paso voy a elegir... Profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una consulta. Lo que nos ingresamos hoy por primera vez, primera clase. Sí. O sea, en nuestra primera clase, al menos de mi parte. Bueno, nosotros ya estamos en el cuarto encuentro. Estamos ya bastante avanzados con la parte de las clases, pero bueno, de todas maneras, fíjate, justamente eso es lo que estoy explicando ahora. Vas a tener acceso acá a lo que sería el Classroom, bien, que es el aula virtual que estamos utilizando. Todas las clases, todos los encuentros están subidos, ¿sí? Porque se graba cada encuentro. Vas a ver la grabación de la clase del segundo encuentro, del tercer encuentro. Ahora estamos grabando el cuarto encuentro también, que corresponde a la clase del día de hoy. Y vas a encontrar no solo los videos, sino que también vas a encontrar lo que sería el material que se usó para dictar la clase. Por ejemplo, la diapositiva, bien, que es el material con el que nosotros estamos contando. También los ejercicios, ¿sí? Y por el mismo medio también se pueden hacer consultas. Por ejemplo, vos estás viendo el material del primer encuentro de Ohm, perdón, y tenés alguna duda. Entonces observa cómo yo ingresé a la clase, digamos, del primer encuentro, y abajo me da la posibilidad de que pueda hacer algún tipo de consulta
a los profesores. Bien, eso nos va a llegar tanto al ingeniero Vázquez como a mí para que podamos responder algunas de esas inquietudes. Bien, Bien, ok. eso es lo bueno que tiene el aula virtual, ¿sí? Para que puedas ponerte al día con el contenido. Entonces, Bien. retomando, vamos a iniciar con el ejercicio de repaso del primer encuentro que tiene que ver con la ley de Ohm. Vamos a ingresar a la primera actividad. Acá vamos a leer las instrucciones y nos dice, acá nos está pidiendo encontrar la resistencia de un circuito por el que circula una corriente eléctrica de 2 amperios con una tensión de 12 voltios. Bueno, entonces para poder ver el ejercicio vamos a hacer clic acá en la imagen. Bien, lo voy a abrir como una nueva pestaña. Voy a hacer lo siguiente, la voy a dividir a la pestaña para que pueda tener el enunciado. Perfecto, ahí acabo de dividir la pestaña. Así de paso ya tenemos el enunciado también a la vista. Bien, ¿por qué no me permite ahí? Ahora sí. Bien. Aquí tenemos entonces el ejercicio. Bien. Vamos a ver si me permite utilizar. Ahí está trazado a mano.
Sí, profe. Perfecto. Bien, entonces pasamos al siguiente esquema. Ajá. Ahora acá tenemos una conexión, un esquema TNCS, que se acuerdan que era la combinación de las dos, ¿sí? De la tipo C y la tipo S, ¿bien? En una instalación receptora, o sea, domicilio. Por un lado, íbamos a tener, por ejemplo, fuera del domicilio, ¿sí? Íbamos a tener esta configuración que es, ¿dónde está el puntero? Ahí está. Tenemos esta configuración que es CPN, bien, porque la masa, un solo conductor al neutro, ¿eh? Acá tenemos neutro, ¿sí? Y ya en el domicilio, ya dentro del domicilio tenemos, qué sé yo, puede ser nuestro tablero principal del tipo S, TNS en el domicilio. ¿Por qué? Porque tenemos por separado. Por un lado, yo en mi domicilio, ¿qué es lo que tengo? Tengo la fase, tengo el neutro y tengo mi tierra, ¿sí? Puesta a tierra, exactamente. Los tengo separados, ¿ven? Por distintos conductores. Por un conductor lo tengo al neutro y por otro conductor yo lo tengo la masa, ¿sí? Cambio, acá no, ¿ven? Acá no, acá va la masa al mismo neutro, ¿bien? La protección y el neutro van iguales, ¿sí? Por eso acá esta configuración es TNCS, ¿bien? Acá tenemos toda esta parte de acá es TNC y todo esto que está acá en la receptora es TNS. Y la combinación de estas me da TNCS, en el que las funciones de neutro y protección están combinados en un solo conductor en una parte del esquema. Exactamente, ¿sí? Por lo general, los tipos de esquemas que se van a encontrar en la mayoría de los domicilios son del tipo TT, que tiene un punto de alimentación, generalmente el neutro conectado directamente a tierra, ya lo sabemos, ¿sí? Por eso es T, la primera letra T, porque va conectado la fuente, el neutro a tierra, ¿bien? Y la otra T, en donde las masas de la instalación receptora están conectadas a una toma de tierra separada de la toma de tierra de alimentación. Por eso generalmente en los domicilios tenemos esquema TT, en donde sabemos que la tierra que llega, o sea, esta T es de la fuente y separada la T de la jabalina que va enterrada a la tierra. Ahí está separada, ¿sí? Esa es la mayoría de las instalaciones domiciliares. Tenemos TT, ¿bien? Ahí está. Aquí tenemos nuestra jabalina con nuestra propia tierra, es decir que la masa de nuestro circuito va directamente a la tierra, independiente a la tierra de la fuente, ¿sí? Del aterramiento fuente o toma tierra de la fuente de la alimentación. Esta parte de acá nos dice que es esta T. Y esta parte de acá nos dice que es la otra T. Entonces tenemos un esquema TT. Repito, esta T, la primera T, hace referencia a la de la fuente de alimentación, a la tierra de la fuente de alimentación. Y esta otra T hace referencia a las masas, ¿sí? A la tierra de la masa. Bien, y como es TT, es independiente a la instalación receptora. Bien, yo no estoy tomando de acá y de acá conectándolo al neutro como hacíamos en el anterior, no. Yo tengo mi propia tierra, yo he creado mi propia tierra. Agarro la jabalina, agarro el cable, pum, le clavado a la tierra de mi casa y ahí yo tengo mi tierra, independiente de la tierra que viene de afuera, del transformador de la calle. Ese esquema es TT y en la mayoría de los distribución eléctrica domiciliaria. Bien, que es lo que nos interesa. Bien, borramos eso porque no va. Entonces ahí tenemos nuestro esquema TT, que es lo que a nosotros sí nos interesa, porque es lo que vamos a tener.
Entonces el esquema IT no tiene ningún punto de la alimentación conectado directamente a tierra, ¿sí? En realidad acá es el esquema TT, corrijo acá. No tiene ningún punto de la alimentación conectado directamente a tierra. Y es verdad, no lo tiene. ¿Veis? Acá podemos ver de forma. Sino que las masas de la instalación receptora están puestas directa a tierra. Aquí está. La masa de la instalación receptora está puesta directa a tierra. Bien, de manera independiente con la de la fuente de alimentación. ¿Se entiende eso? ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Consultas? Sí, profe. Porque hasta acá llegamos. Ya nos vamos, en 4 minutos nos vamos al recreo, al break. Y después ya regresan con el ingeniero. Ya retoman con el ingeniero. Este es el momento de hacer consulta, de hacer dudas. Terminamos, ¿sí? Ya nos queda poquito para terminar. Perfecto. Entonces ahí tenemos la instalación IT. Ahí estamos. Ahí está el famoso esquema IT, que es el que usamos. Las fases. ¿Sí? Y acá fíjense que en este esquema IT no tenemos el neutro. Tenemos una masa. Una puesta a tierra. Que lo hemos generado nosotros mismos. ¿Sí? No tenemos tomada esta. Esta no existe en un esquema IT. El otro era el esquema TT. ¿Sí? ¿Se acuerda que la T era con el neutro de tierra? Bien. Y si era con conexión a tierra. Bien. Y la I, ¿se acuerdan que yo le decía que era sin conexión a tierra? Bueno, ahí está. Ahora tenemos una configuración IT. La I es que es sin conexión Bien. Fíjense que está aislada. Por eso tiene ese circulito. Está ahí aislada. Generalmente por una impedancia. Sin conexión a tierra. Bien. Generalmente por una impedancia. ¿Se entiende? ¿Cómo venimos? Vamos bien, profesor. Perfecto. Entonces esa es la conexión IT. Y después de acá, para acá, es la conexión T que ya conocemos. ¿Sí? De acá tenemos la T. Y de acá tenemos la I. IT, esquema IT. Sin conexión a tierra, con masa propia a tierra. ¿Para qué sirve el tipo de aplicaciones de este tipo de conexión? Bueno, uno de los 3 tipos de esquemas debe hacerse en función de las características técnicas y económicas de cada instalación. Sin embargo, hay que tener en cuenta los siguientes principios. Primero, tenemos que tener en cuenta que la red de distribución pública de baja tensión tiene un punto puesto directo a tierra por prescripción reglamentaria. Es decir, los municipios establecen reglamentariamente, ¿bien?, que deben cumplirse, ¿sí?, este tipo de conexiones que están ligados a lo que son las normas IRA. Entonces, este punto es el punto neutro de la red. ¿Bien? ¿Cuál era nuestro punto neutro de la red? Y bueno, era este punto. ¿Sí? Y reglamentariamente nos obligan que ese punto lo tenemos que mandar a tierra. Bien. Por eso es que se recomienda reglamentariamente utilizar la distribución de esquema TT. Bien. Neutro a tierra, de nuestra fuente de alimentación con aterramiento a tierra, y masa a tierra. Bien. Segundo, en las instalaciones alimentadas en BT a partir de un centro de transformación de abonado se podrá elegir cualquiera de las 3 esquemas citados. Bien. Y la C, no obstante, lo dicho en el de la, puede establecerse un esquema IT, o sea, sin conexión o sin aterramiento, desde el lado de la fuente, en parte o parte de una instalación de alimentación directamente de una red de distribución pública mediante el uso de transformadores adecuados, en cuyo secundario y en la parte de la instalación afectada se establezcan las disposiciones que para tal esquema se citan. O sea que ya va a depender, digamos, de la reglamentación de cada zona, cuál es la que ellos van a recomendar, ¿sí? Cualquiera de esas.
Bien. Y ahí tenemos, ¿sí? Ahí tenemos las TT. Ahí está. ¿Qué es lo que observamos? Bueno, de nuevo, T, porque tenemos el neutro que va directo a la Tierra. Y la otra T es porque tenemos la masa, ¿sí? Que va a la Tierra, ¿sí? Que va a la Tierra. Bien. Perdón, acá. Bueno, sí, acá está. Listo. Aquí tenemos, ¿eh? Entonces tenemos la fase. Bien, acá tenemos el neutro. Acá tenemos fase. La fase 1, fase 2, fase 3. Suponiendo que, entonces que esa masa, digamos, está cargada por algún desperfecto. Bien. Si nosotros tocamos, ¿sí? Esa carcasa, puede que nos genere digamos, un malestar a nuestro cuerpo, porque obviamente nuestro propio cuerpo está haciendo como un conductor a tierra, ¿sí? Entonces por nosotros puede circular. Lo que se trata de hacer estos tipos de configuraciones es generar elementos de protección, bien, la cual vamos a tener una tierra que va conectada a la masa, digamos, de nuestro centro de protección, ¿sí? Para evitar esto. Nosotros queremos evitar esta situación. Queremos que en vez de que vaya por nosotros la corriente o la carga, la sobrecarga, queremos que vaya por acá, por esta que hemos puesto nosotros, ¿sí? Y retorne a la red. ¿Se entiende? Esto lo hacemos con la reglamentación TT, con el esquema TT. Bien. Lo mismo pasa con TC, con la única diferencia que van por, ¿se acuerdan? Que el tipo C que iban combinadas. Bien. La S que iban separadas, acá van combinadas. O sea que tanto el neutro como la masa, fíjense, ¿ven? Neutro como la masa van con el mismo conductor al neutro. Fase 1, fase 2, fase 3. Y ahí tenemos masa combinada con neutro. Tierra, perfecto. ¿Sí? Ahí estamos nuevamente protegidos. Si llega a haber algún problema, tac, por dónde se va a inyectar y por acá. ¿Sí? Por el camino más fácil que tiene que seguir la corriente. La configuración IT, que era sin conexión. Bien. Acá. O sea, generalmente con una impedancia del neutro a tierra y mi propia masa. Bien, con T porque tengo mi propia masa compuesta a tierra, o sea, mi jabalina clavada. ¿Bien? Entonces también me protejo frente a ese tipo de eventos. Fíjense que en las tres configuraciones nos estamos protegiendo ante algún tipo de eventualidad, ¿sí? Y hasta acá llegó la clase de esquemas TT y esquema IT. ¿Se llegó a entender la clase? ¿Hay alguna duda, consulta antes de ir al recreo? Bien, les paso por última vez. A ver, ahí le estoy pasando la asistencia nuevamente. Y nos tomamos un recreo hasta la y cuarto, ¿sí? 8 y cuarto. Ya retoman con el ingeniero Vázquez, ¿bien? Hasta aquí un placer. Nos estamos viendo el día de mañana en la clase con el nuevo tema el día de mañana. Y les deseo todo un éxito, muchos éxitos para el examen, ¿sí? Así que bueno, si Dios quiere, Dios mediante, nos estamos viendo mañana en la próxima clase, en el próximo encuentro. Vayan a descansar, refrescarse un poco, a hidratarse y ya vuelven fresquitos para tener un examen exitoso. Bien, no se olviden la asistencia. Hagan un repaso rapidito ahí. Así que bueno, les deseo mucho éxito y nos vemos, chicos. Hasta mañana. No, gracias a ustedes, hasta mañana. Hasta mañana, profe.